Dicen que en el desierto no hay lugar para los milagros, solo para la arena, el polvo y la sangre derramada. Pero a veces, lo que parece el final se convierte en el comienzo de algo imposible de explicar con palabras. Imagina a un hombre al borde de la muerte, abandonado por la suerte, y un caballo que se niega a dejarlo atrás. Imagina que el destino lo lleva a un lugar donde nunca pensó llegar, y lo que sucede allí cambia para siempre su vida y la de quienes lo rodean. Esta no es una simple historia del viejo oeste, es un recordatorio brutal de que incluso en medio de la violencia y el abandono puede haber decisiones que lo alteran todo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con un amigo. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que nos hacen pensar, sentir y quedarnos sin aliento. La tarde caía pesada sobre las montañas del norte de México, en la frontera desolada donde los caminos eran polvo y las sombras escondían hombres sin ley. Bernardo, un vaquero curtido por el sol y la soledad, avanzaba sobre su caballo castaño, sin imaginar que aquel día sería recordado como el más extraño de su vida. El silbido de un disparo rompió el silencio. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el ardor de una bala atravesándole el costado. Su cuerpo se tambaleó en la silla de montar, y lo último que alcanzó a ver fueron las figuras difusas de los forajidos que lo habían emboscado entre los matorrales. Luego, el mundo se volvió un torbellino de polvo y oscuridad. Su caballo, sin embargo, no se detuvo. Fiel, instintivo, casi como guiado por una fuerza invisible, el animal continuó trotando con su jinete inconsciente, alejándose de los hombres armados que reían creyendo haber acabado con su presa. Horas más tarde, cuando la luna comenzó a alzarse sobre el horizonte, el caballo apareció en las afueras de una aldea indígena. Los tambores resonaban a lo lejos, y las hogueras iluminaban las chozas de madera y barro. Los habitantes, sorprendidos, se reunieron en torno al animal jadeante que traía consigo un vaquero ensangrentado y al borde de la muerte. Lo que ocurrió después, nadie en aquel lugar pudo olvidarlo jamás. Los murmullos crecieron en la aldea cuando los hombres rodearon al caballo exhausto. Las mujeres, con ojos abiertos de asombro, se acercaron cubriéndose la boca. Los ancianos intercambiaron miradas silenciosas, como si comprendieran que aquel extraño no había llegado por casualidad. El caballo bufaba, sudado, con la espuma en el hocico, pero se negaba a soltar el cuerpo de su amo. Finalmente, uno de los guerreros más jóvenes, de rostro pintado y mirada firme, tomó las riendas y acarició suavemente al animal. El caballo, confiado, permitió que lo guiaran hasta una choza amplia de techo bajo, donde varios hombres ayudaron a bajar al vaquero herido. Bernardo yacía inconsciente, la sangre empapando su camisa. El disparo le había atravesado el costado y el calor de la fiebre ya empezaba a arder en su frente. Sus labios murmuraban palabras ininteligibles, quizá recuerdos de su infancia, quizá nombres de fantasmas que solo él conocía. «Rápido, llamen a Itzel», ordenó el anciano principal de la tribu, un hombre de cabellos largos y plateados, que cargaba en sus hombros el peso de muchos inviernos. Itzel era la curandera, una mujer de mediana edad, sabia en plantas y rituales de sanación. No tardó en aparecer, llevando un cuenco con raíces trituradas y un cuchillo de hueso. Se arrodilló junto a Bernardo y tras observar la herida murmuró con gravedad: «La bala aún está dentro. Si no la saco ahora, no verá el amanecer». Los guerreros la miraron en silencio y el anciano asintió con respeto. Con manos firmes, Itzel limpió la herida con agua hervida y colocó hierbas sobre la piel abierta. El vaquero se agitó, gimiendo de dolor aun estando inconsciente. Entonces, dos hombres sujetaron sus brazos y piernas mientras la curandera introducía el cuchillo de hueso en la carne desgarrada. Un grito sofocado escapó de los labios de Bernardo, y el caballo relinchó con furia desde fuera, como si sintiera la misma punzada en su propio cuerpo. Finalmente, con un movimiento rápido, Itzel extrajo el pedazo de plomo ennegrecido y lo dejó caer en un cuenco. Luego, cubrió la herida con un emplasto espeso y vendó el torso del vaquero con tiras de cuero suave.
Ahora dependerá de su fuerza, murmuró ella mientras limpiaba el sudor de su frente. Pero si los espíritus lo trajeron hasta aquí, no creo que sea por nada. El anciano asintió con lentitud. La noche avanzó, y en la choza donde yacía Bernardo, las sombras de la hoguera bailaban sobre las paredes de barro. El vaquero respiraba con dificultad, atrapado entre la fiebre y los recuerdos. En su mente aparecían imágenes confusas: el brillo de la pistola de un forajido, la risa cruel de un enemigo sin rostro, y después, la sensación cálida del lomo de su caballo galopando sin rumbo. En algún punto, abrió los ojos. Apenas podía enfocar, pero distinguió figuras sentadas alrededor. Una niña pequeña, de trenzas largas, lo observaba con curiosidad, sosteniendo un cuenco de agua. A su lado, una anciana murmuraba en lengua indígena, lanzando humo de tabaco hacia su herida. ¿Dónde estoy?», susurró con voz quebrada, más aire que palabra. La anciana lo miró con calma. No entendía su idioma, pero posó la mano sobre su frente, como diciendo que no hablara. La niña, en cambio, respondió en un español rudimentario: «Estás a salvo. El caballo te trajo aquí». Bernardo cerró los ojos, dejándose llevar por la oscuridad, incapaz de comprender. Los días siguientes fueron un vaivén entre la vida y la muerte. A ratos la fiebre lo consumía, y a ratos despertaba lo suficiente para beber un sorbo de caldo o escuchar las voces de la tribu alrededor. Su caballo siempre permanecía cerca, atado a un poste frente a la choza, como un centinela que no descansaba. Con el tiempo la fiebre cedió. Bernardo abrió los ojos una mañana y vio a Itzel junto a él, moliendo hierbas en un mortero de piedra. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante lo obligó a quedarse quieto. «No te muevas todavía», le dijo ella en un español más fluido que el de los demás. «La herida cerrará, pero tomará tiempo». «¿Por qué me ayudaron?», preguntó él con dificultad. Itzel lo miró fijo, como buscando algo en su interior. «Porque tu caballo decidió que debías vivir. Los hombres no llegan aquí por accidente. Quizá aún tienes un camino que recorrer». Bernardo no respondió. Su mente volvió a la emboscada, al recuerdo de los forajidos que lo habían dejado por muerto. La rabia le quemó el pecho, pero la debilidad lo obligó a cerrar los ojos otra vez. Con el paso de las semanas, comenzó a recuperar fuerzas. Los niños de la aldea lo rodeaban curioso, escuchando cómo el extraño les contaba en voz baja historias de ganado, de tormentas en la pradera y de ciudades lejanas con saluns y calles de polvo. A cambio, ellos le enseñaban palabras en su lengua y hasta le ofrecían trozos de carne seca y tortillas calientes. Pero Bernardo sabía que su estancia allí no podía ser eterna. Aunque agradecía la ayuda, la sombra de los forajidos aún lo perseguía. Algún día tendría que salir y enfrentarlos, aunque significara arriesgar lo poco que le quedaba de vida. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, el anciano de la tribu se acercó y se sentó frente a él. Con voz pausada, le dijo: «Hombre del caballo fiel, lo que ocurrió esa noche no fue un simple azar. Si sigues con nosotros, encontrarás descanso. Pero si eliges volver a tu mundo, también encontrarás sangre». Bernardo apretó los labios. Sabía que aquellas palabras no eran amenaza, sino advertencia. Y aunque aún se sentía débil, una chispa ardía en sus ojos: la necesidad de justicia. El caballo, como si hubiera entendido, golpeó el suelo con la pata, relinchando en la penumbra. Y así, el vaquero supo que su destino aún no estaba escrito. La herida de Bernardo sanaba poco a poco, pero las cicatrices que llevaba dentro seguían abiertas. Había noches en que despertaba empapado en sudor, oyendo todavía el eco de las risas de los forajidos que lo habían dejado tendido en la arena. En esos momentos se levantaba con dificultad, salía de la choza y se quedaba de pie junto a su caballo, acariciándole la crin como si en ese contacto encontrara un ancla para no perder la cordura. El caballo, noble y silencioso, parecía comprenderlo. Nunca se alejaba, nunca lo abandonaba. A veces, Bernardo pensaba que si seguía con vida era solo por aquel animal que, contra todo pronóstico, lo había llevado hasta la aldea indígena.
El tiempo pasaba, y la tribu empezó a aceptarlo como uno más. Participaba en los trabajos sencillos, cargaba agua del río, cortaba leña, ayudaba en los corrales. Los niños lo seguían por todas partes, y él, pese a su carácter reservado, se sorprendía a sí mismo riendo con ellos. Itzel lo observaba en silencio, notando cómo la dureza de su mirada se suavizaba poco a poco. Pero Bernardo sabía que no podía quedarse allí para siempre. Una tarde, mientras afilaba un cuchillo frente a la hoguera, se acercó a la curandera. «Debo volver», dijo en voz baja sin mirarla. «No puedo quedarme escondido aquí como si nada hubiera pasado». Itzel, que molía hierbas en un mortero, alzó la vista. «Si sales, ellos te estarán esperando. Los forajidos no dejan cabos sueltos». «Lo sé», respondió él con un brillo de acero en los ojos. «Pero no puedo vivir sabiendo que siguen ahí fuera, robando, matando, riéndose de mí». Hubo un silencio largo. Finalmente, la mujer asintió con serenidad. «Entonces no vayas solo». Bernardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Itzel lo miró fijo, como quien revela una verdad que no admite réplica. «Entre nosotros hay hombres que también han sufrido por culpa de esos forajidos, tierras saqueadas, ganado robado, sangre derramada. Si tu causa es justa, algunos querrán unirse a ti». Esa noche, alrededor de la hoguera central, Bernardo fue presentado a varios guerreros jóvenes. El anciano de la tribu habló primero, su voz grave resonando entre los tambores apagados. «El hombre del caballo fiel busca justicia. No es nuestra guerra, pero su enemigo también ha herido a los nuestros. Que cada uno decida si caminará a su lado». Uno a uno, 3 hombres dieron un paso al frente. Eran curtidos por el sol, de mirada firme y callada, acostumbrados a la dureza del desierto. Bernardo los observó con respeto. No necesitaban palabras. El simple hecho de presentarse era ya un pacto. «Gracias», murmuró él. «No les prometo riquezas ni gloria. Solo les prometo que haremos pagar a esos bastardos lo que han hecho». Los hombres asintieron en silencio, y el pacto quedó sellado frente al fuego. Los días siguientes fueron de preparación. Bernardo recuperó sus armas con la ayuda de la tribu, un viejo rifle que le devolvieron tras repararlo, un revólver que limpiaba cada noche con meticulosidad y un cuchillo que siempre llevaba al cinto. Los guerreros le enseñaron caminos ocultos entre los cañones y senderos que los forajidos solían usar para moverse. Al mismo tiempo, Bernardo los instruyó en las tácticas de los vaqueros armados, cómo disparar rápido desde la montura, cómo cubrirse en medio del polvo, cómo emboscar sin ser visto. Era un intercambio de saberes nacido de la necesidad y de la sangre derramada. Mientras tanto, en su mente los recuerdos de la emboscada se volvían más claros. Recordaba los rostros, uno de barba rala, otro con un sombrero negro siempre inclinado sobre los ojos, y el tercero, el jefe de la banda, un hombre alto y delgado al que todos llamaban el Tuerto. Fue ese último quien había disparado la bala que casi lo mata. Cada vez que pensaba en él, la rabia le quemaba el pecho. Una mañana el anciano se acercó a Bernardo mientras él ensillaba a su caballo. «Hombre del caballo fiel», dijo con calma, «el camino que eliges no tiene retorno. La sangre llama a la sangre». Bernardo lo miró con el sombrero echado hacia adelante y respondió con voz seca, «Ya no tengo nada que perder». El anciano suspiró y le entregó un pequeño amuleto de hueso. «No es magia», aclaró, anticipándose a su rechazo. «Es solo un recuerdo de nuestra gente, para que no olvides que aquí encontraste vida cuando estabas más cerca de la muerte». Bernardo tomó el amuleto y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «No lo olvidaré». El día de la partida llegó. Los 3 guerreros se unieron a él, armados con arcos, lanzas y rifles viejos. El caballo de Bernardo, fuerte y ansioso, resoplaba como si también supiera lo que se avecinaba. Antes de salir, Itzel lo detuvo y le entregó una bolsa de cuero con hierbas y vendas. «Para cuando la sangre corra de nuevo», dijo, mirándolo a los ojos. Bernardo asintió, agradecido, y montó de un salto. Los 4 hombres partieron al amanecer,
internándose en las tierras áridas que se extendían más allá de la aldea. El sol pintaba el horizonte de rojo, como si presagiara la violencia que estaba por venir. Durante días, cabalgaron siguiendo las huellas de los forajidos. Encontraron restos de campamentos, ganado robado y señales de saqueo en pequeñas rancherías. Cada rastro los acercaba más a su presa. Finalmente, una tarde, divisaron humo en la distancia. Se ocultaron entre las rocas y observaron. Allí estaba el campamento de los hombres de El Tuerto. 5 jinetes alrededor de una fogata, sus caballos atados cerca, las armas apoyadas en troncos. Bernardo apretó los dientes. Su mano se deslizó hasta el revólver. «Es aquí», susurró. Los guerreros asintieron tensando los arcos y revisando las lanzas. El aire olía a pólvora y a destino. Y en ese instante, Bernardo comprendió que el duelo que estaba por comenzar no era solo contra los forajidos, sino contra sus propios demonios. La noche caía, y con ella, el momento de la venganza. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas cuando Bernardo y sus 3 compañeros se acomodaron entre las rocas. Desde su posición, podían ver claramente el campamento de los forajidos. Una hoguera chisporroteando en el centro, 5 hombres riendo y bebiendo, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. El Tuerto, inconfundible con su parche de cuero negro, se encontraba sentado sobre un tronco, dando órdenes con un vaso de whisky en la mano. Bernardo sintió un nudo en el estómago al verlo. Allí estaba el hombre que casi lo había matado, el mismo que lo había dejado tirado como un animal herido en la arena. Respiró hondo, apretando los dientes. «Hoy pagarán lo que hicieron», murmuró en voz baja. Uno de los guerreros, de nombre Akam, asintió sin apartar la vista de los enemigos. «Entraremos cuando la oscuridad los cubra. Ellos confían demasiado en su fuego». Bernardo lo miró con respeto. La paciencia de aquellos hombres era distinta a la de los vaqueros. Aprendían a esperar, a escuchar el viento, a leer las sombras, y en ese momento él comprendió que esa calma era lo que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La noche cayó como un manto, y el desierto quedó envuelto en un silencio espeso, roto solo por el crepitar de la hoguera en el campamento enemigo. Los 4 hombres avanzaron sigilosamente, cubiertos por la oscuridad. Bernardo sostenía su revólver en una mano y el cuchillo en la otra, mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Akam y otro guerrero, Nayot, se deslizaron entre los arbustos con sus arcos tensos. El tercero, Tenoch, llevaba una lanza larga, sus pasos ligeros sobre la arena. Bernardo se mantuvo cerca, con la mirada fija en el objetivo. Un forajido, borracho, se levantó para orinar detrás de un arbusto. Akam no dudó. La cuerda de su arco crujió suavemente y una flecha silbó en la oscuridad. El hombre apenas alcanzó a emitir un gruñido antes de desplomarse en silencio. Los demás siguieron riendo, sin notar la ausencia de su compañero. Bernardo sintió cómo la rabia le ardía en las venas. Pensó en las noches de fiebre, en el filo del cuchillo de Itzel sacándole la bala, en los ojos curiosos de los niños de la tribu que lo habían visto como un hombre extraño y roto. Todo eso lo había traído hasta aquí. Y ahora no habría marcha atrás. El ataque comenzó de golpe. Una flecha encendida cayó sobre la hoguera, levantando una lluvia de chispas. Los forajidos se levantaron sobresaltados, buscando sus armas, pero entonces sonó el primer disparo de Bernardo. Su revólver rugió y uno de los hombres cayó hacia atrás, el sombrero volando en el aire. «¡Emboscada!», gritó otro mientras sacaba su rifle. Los guerreros irrumpieron con gritos feroces, lanzando flechas y avanzando con lanzas. El campamento se convirtió en un caos de fuego, polvo y sangre. Bernardo disparaba con precisión fría, moviéndose entre las sombras. Un forajido intentó rodearlo, pero el vaquero giró con rapidez y lo derribó de un disparo al pecho. El olor a pólvora lo envolvía, y cada estruendo de arma era como un martillazo en el corazón. El tuerto, sin embargo, no se movió como los demás. De pie junto a la hoguera, levantó su rifle y disparó con calma. La bala rozó la pierna de Nayot, haciéndolo caer de rodillas. Bernardo lo vio
y su sangre hirvió. «¡Maldito hijo de perra!», rugió, corriendo hacia él. El duelo que había esperado estaba frente a él. El tuerto dejó caer el rifle y desenfundó su revólver con una sonrisa torcida. «Sabía que no estabas muerto, vaquero. Tu caballo tiene más seso que tú». Bernardo apretó los dientes, con la vista fija en ese parche que cubría el ojo enemigo. «Hoy terminará lo que empezaste». Ambos dispararon casi al mismo tiempo. La bala de Bernardo le rozó el hombro, arrancando un grito de rabia. El disparo del tuerto, en cambio, se clavó en el suelo, levantando un puñado de polvo a centímetros del pie del vaquero. La hoguera iluminaba sus rostros sudorosos, los ojos llenos de odio. El tuerto volvió a disparar, y la bala pasó silbando junto a la oreja de Bernardo. Este rodó hacia un costado y respondió con otro tiro que arrancó el sombrero de la cabeza del forajido. «¡Cobarde!», vociferó el tuerto, avanzando a zancadas. Bernardo no respondió. Avanzó también con el cuchillo ya en la mano. Los dos hombres se lanzaron uno contra el otro, forcejeando junto al fuego. El metal chocó, los puños se estrellaron y la sangre corrió sobre la arena. El tuerto lo golpeó en la mandíbula, haciéndolo tambalear, pero Bernardo respondió hundiendo el cuchillo en el brazo del enemigo. El grito resonó en el campamento, y la pelea se volvió una danza salvaje de golpes, sudor y odio. Mientras tanto, a su alrededor, la batalla seguía. Acam derribaba a un forajido con una lanza en el pecho. Tenoch recibió un culatazo, pero respondió con una flecha a quemarropa. El suelo estaba cubierto de cuerpos y el aire cargado de humo y muerte. Pero nada de eso existía ya para Bernardo. Solo veía el rostro del tuerto, esa mueca torcida, ese parche negro que lo había perseguido en sueños. Finalmente, con un rugido, logró derribarlo al suelo. El tuerto forcejeó, intentando alcanzar su revólver, pero Bernardo lo apartó de una patada. Con el cuchillo en alto, lo miró directo a su único ojo visible. El silencio se hizo por un instante. «Esto es por cada hombre inocente que mataste», susurró Bernardo, y con un movimiento firme hundió el acero en su pecho. El tuerto se arqueó, escupió sangre y quedó inmóvil. El campamento quedó en calma. Los sobrevivientes huyeron en la oscuridad, dejando atrás a sus muertos. Los guerreros de la tribu se acercaron a Bernardo, jadeantes y cubiertos de sangre, pero con la satisfacción de la victoria en sus ojos. Bernardo permaneció de pie junto al cuerpo del tuerto, respirando agitadamente, el cuchillo todavía manchado en su mano. Su caballo relinchó en la distancia, como si celebrara el fin de la cacería. Pero dentro de Bernardo no había júbilo, solo cansancio y un vacío difícil de llenar. Había cumplido su venganza, sí, pero la pregunta que le quemaba ahora era otra. ¿Y después de esto, qué quedaba para él? El campamento estaba en silencio, roto solo por el crujir de la hoguera que aún ardía y el gemido lejano de un caballo herido. El aire olía a pólvora, a sudor y a sangre seca. Los cuerpos de los forajidos yacían esparcidos en la arena, testigos mudos de una batalla que había terminado en muerte. Bernardo permanecía de pie, con la mirada fija en el cadáver del tuerto. Había esperado tanto tiempo ese momento que, ahora que lo tenía frente a él, no sentía la satisfacción que había imaginado. En su pecho no había alivio, solo un vacío áspero, un peso que parecía hundirlo más que la bala que alguna vez casi lo mata. El cuchillo aún goteaba rojo en su mano. Lo dejó caer a la arena y se alejó unos pasos tambaleando. Su caballo relinchó suavemente, como llamándolo de vuelta a la vida. Acam se le acercó, respirando con dificultad. Llevaba una herida en el hombro, pero aún así se mantenía erguido. «Está hecho», dijo con voz grave. «Ya no volverán a tocar nuestras tierras». Bernardo asintió sin mirarlo. «Sí, está hecho». Nayot, cojeando por el disparo que había recibido, añadió con dureza. «Muchos murieron por culpa de estos hombres. Hoy, sus espíritus descansan». Tenoch, en silencio, recogía las armas abandonadas y apagaba las últimas llamas de la hoguera, como si quisiera borrar toda huella del mal que allí se había reunido. Bernardo
levantó la vista al cielo. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban indiferentes sobre la carnicería en la tierra. Se preguntó cuántos hombres más, en ese mismo instante, estarían peleando por venganza en alguna otra frontera olvidada. El regreso a la aldea fue lento y silencioso. Los caballos avanzaban pesados, arrastrando consigo el cansancio de la batalla. El amanecer los alcanzó a medio camino, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y púrpuras. Cuando entraron en la aldea, los niños corrieron a su encuentro, curiosos y ansiosos. Las mujeres se llevaron las manos a la boca al ver las heridas de los guerreros, y los ancianos aguardaron con la solemnidad de quienes saben que cada victoria tiene su precio. Itzel fue la primera en acercarse a Bernardo. Sus ojos oscuros recorrieron las marcas de la pelea, el corte en su ceja, el labio partido, la sangre seca en sus ropas. ¿Y el tuerto?, preguntó en voz baja. «Ya no volverá», respondió él con un hilo de voz. Ella asintió sin celebrar. Tomó su brazo y lo llevó a la choza para curarle las heridas. Mientras ella aplicaba ungüentos y vendajes, Bernardo la observó en silencio. Su rostro tenía la serenidad de quien ha visto la muerte de cerca demasiadas veces. «Creí que sentiría alivio», dijo él de pronto, «pero lo único que siento es vacío». Itzel no dejó de trabajar. «La venganza nunca llena», respondió suavemente. «Solo abre más heridas». Bernardo bajó la mirada. «Entonces, ¿qué me queda ahora?» Ella levantó los ojos y lo miró fijamente. «Vivir. Si el caballo te trajo hasta nosotros, fue para darte una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué harás con ella?». Los días siguientes fueron distintos. Bernardo ayudaba en lo que podía, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. A veces caminaba hasta el río y pasaba horas mirando el agua correr, como si buscara en el reflejo alguna respuesta. Los niños lo seguían igual que antes, pidiéndole historias de ciudades lejanas, y él se las contaba, aunque ahora su voz era más suave, más pausada. Ya no hablaba de saluns ruidosos ni de duelos de pistola, sino de cosas sencillas. Una cantina donde un anciano tocaba la guitarra, un pueblo donde las mujeres vendían pan recién hecho en la calle. Cosas pequeñas que había olvidado apreciar. El caballo nunca se separaba de él. A veces Bernardo se preguntaba si aquel animal había visto más allá de lo que los hombres podían entender. ¿Acaso había sabido desde el principio que su destino no era morir en manos de los forajidos? Una tarde, el anciano de la tribu lo llamó a su presencia. Lo recibió frente al fuego, con la mirada profunda y cansada. «Has cerrado un ciclo de sangre», dijo, «pero el desierto no guarda secretos. Siempre habrá nuevos hombres violentos, nuevas guerras. Tú debes decidir si tu vida seguirá la senda de la muerte o si harás algo distinto». Bernardo lo escuchó en silencio. En su mente resonaban las palabras de Itzel. «La venganza nunca llena». Esa noche no pudo dormir. Se levantó, caminó hasta su caballo y acarició su cuello fuerte. La luna iluminaba el campamento y en ese instante tomó una decisión. Al amanecer, reunió a los 3 guerreros que lo habían acompañado. «Regreso a los caminos», dijo con firmeza. «Mi vida no puede quedar atada al recuerdo de lo que pasó, pero no olvidaré lo que hicieron por mí». Acam le estrechó la mano, apretándola con fuerza. El desierto siempre recuerda a quienes luchan con honor. Itzel apareció con un pequeño paquete de hierbas y alimentos secos. «Para tu viaje», dijo con serenidad. Luego lo miró a los ojos y añadió, «Que tu caballo siga guiándote hacia la vida, no hacia la muerte». Bernardo la miró con gratitud, incapaz de decir una palabra. Montó a su caballo, ajustó el sombrero y respiró hondo. Miró una última vez la aldea que lo había salvado, el lugar donde la muerte lo había dejado y la vida lo había recogido. «Gracias», murmuró, y con un leve movimiento de las riendas, emprendió el camino hacia el horizonte. El sol nacía sobre el desierto mexicano, y con él una nueva ruta para un hombre que había muerto y renacido en brazos de su caballo. Ya no buscaba venganza, solo buscaba un motivo para seguir cabalgando. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera,
No olvides dejar tu comentario aquí abajo diciendo qué te pareció. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes como esta. Tu suscripción es muy importante, ya que es gracias a este trabajo, contar historias que emocionan e inspiran, que puedo seguir adelante y mantenerme. Cada nueva suscripción es un enorme apoyo y me anima a continuar creando. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Hasta pronto.